Hola, hola, ahora sí. Ahí va, ahí va. Bueno, gracias a todos y a todas por acompañarnos en este acto organizado por el Comité 19 de Junio, el Comité Ibero y el Comité Compañeros. Es importante ocupar estos espacios de cara a, bueno, nos queda ya un poquito de días como para seguir en las elecciones, así que necesitamos el esfuerzo de todas y todos. Los invitamos también a que, bueno, nos acompañen en los plenarios de los comités, que nos reunimos los jueves, aproximadamente más o menos a las 19 horas, ¿no? Los tres, ¿no? Es importante que vengan y, bueno, cualquier granito de arena, cualquier mano que nos puedan dar, y, bueno, necesitamos todos los esfuerzos. Así que, bueno, gracias. Bueno, siguiendo un poco con lo que decía Flor, la idea de esta actividad es plantearle un poco al barrio cuáles son las prioridades programáticas que está marcando el Frente Amplio para el próximo periodo de gobierno. Y bueno, nos van a acompañar dos compañeros y una compañera. Va a arrancar Diego, a hablar un poco sobre lo que es el tema de la seguridad que tanto nos preocupa en estos días. Y bueno, Marinés va a estar hablando un poco de educación y cultura y Álvaro al final complementando el cierre con economía. Entonces le damos la palabra a Diego. Muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos y vamos al Frente Amplio que ganamos en octubre. Claro que sí. Muchísimas gracias, Comité de Compañeros, Comité 19 de Julio y Comité Ibero por la invitación. Se vienen moviendo muy bien. Tuvimos la Feria y Fiesta hace poquito, que fue, yo lo calificaría como un hito de esta campaña, donde la pasamos muy bien, nos dimos esperanzas. Y estos son días de esperanza, estos son 30 días que nos quedan, ¿sí? Son 4 fines de semana donde realmente estamos convocados y convocadas a hacer ese gran esfuerzo militante para concretar algo que nuestra sociedad está reclamando, que es un cambio. Uruguay necesita un cambio, Uruguay quiere un cambio. ¿Saben por qué? Porque no se soportan 5 años más de un gobierno como el que tenemos. Un gobierno sin proyecto, un gobierno que ha profundizado la desigualdad, un gobierno que no nos ha hecho una sociedad más segura, que era, si se quiere, una de las grandes promesas. Y son días de emociones encontradas. Yo leía y escuchaba el testimonio de Sabina Arigón, la hija de Luis Eduardo Arigón, el compañero desaparecido por la dictadura, torturado, asesinado cruel y vilmente. Y en la palabra de Sabina yo creo que tenemos una de las grandes orientaciones de lo que hemos hecho y debemos seguir haciendo, que es jugándonos y dándonos todo para que en este país haya verdad, justicia y memoria, porque profundizar la democracia implica respetar y renovar el compromiso con nuestros compañeros, con los compañeros de la resistencia, con los héroes de la resistencia. Y vaya si Luis Eduardo Arigón, librero, obrero, militante comunista, traductor público, padre, músico, poeta, es una de las grandes luces que nos iluminan el camino y donde tenemos que seguir trabajando. Y también quiero hacer una palabra de homenaje al compañero Chumbo Lanza, seguramente muchas y muchos de ustedes lo conocen, que fue otro de los héroes de la resistencia contra la dictadura que nos dejó y que en estos momentos está siendo velado. Y bueno, y en esto que les decía de las emociones encontradas, tenemos otro tema que quizás los medios no lo han reflejado con profundidad, pero que 6 ciudadanos uruguayos murieron de una manera muy cruel, muy despiadada, en uno de los módulos del sistema penitenciario, en donde no hay ningún tipo de control, no hay ningún tipo de propuesta, no hay ningún tipo de amparo a las personas que están cumpliendo una pena, que deben estar encerradas durante un tiempo, sin duda, porque han cometido delitos, pero cuyos derechos humanos no pueden ser vulnerados. Y un 43%, de acuerdo al informe del Comisionado Parlamentario de Cárceles, un 43% de nuestro sistema penitenciario está afectado por una situación que el Comisionado Parlamentario califica como de tratos inhumanos y degradantes.
Y vaya si para nosotros ser una sociedad más segura, una sociedad donde los derechos humanos prosperan, una sociedad donde todas y todos somos tratados con dignidad y donde queremos la rehabilitación para que en el día de mañana podamos ser una sociedad más segura, no podemos tolerar este tipo de situaciones. Y hace muy bien nuestra bancada de diputados, que en estos días ha decidido interpelar al ministro del Interior, el señor Nicolás Martinelli, para que vaya al Parlamento y dé las explicaciones correspondientes. Porque yo no me olvido que este gobierno llegó con la promesa de instalar lo que ellos denominaron un plan dignidad en las cárceles uruguayas. Ellos llegaron a ejercer la autoridad, ¿sí?, y a aplicar con mucha dureza el derecho penal, y por supuesto que esa es una de las funciones de los estados, pero dijeron que iban a hacer los mayores esfuerzos en términos de rehabilitación, que se iban a construir cárceles de pequeña escala, que se iba a construir una cárcel de máxima seguridad para los delincuentes más peligrosos. Y nada de eso ha sucedido. Entonces, si bien la legislatura en su funcionamiento normal ha terminado, tenemos una comisión permanente y en esa comisión permanente le vamos a exigir al gobierno que vaya a dar las respuestas. Porque que estemos en campaña electoral no impide que sigamos ejerciendo nuestra función de contralor y el gobierno no se puede llevar este asunto así nomás. Murieron 6 personas que están bajo la custodia del Estado y el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de todos y todas. Porque sin cárceles seguras, sin cárceles controladas, sin cárceles en donde se pueda trabajar y estudiar, no vamos a ser una sociedad más segura. Los compañeros me pedían, en mi caso, en complementariedad con la compañera y el compañero que van a hablar, que hable de lo que son nuestras prioridades de gobierno en el área de la seguridad pública. Y vaya si es importante ver esta tríada de componentes que Yamandú Orsi presentó en la Plaza de Toros de Colonia, que tiene que ver con un desarrollo económico, un incremento de la riqueza en base a modelos de producción respetuosos con el medio ambiente e inclusivos socialmente. Necesitamos tener un salto en términos de desarrollo económico, una sociedad donde la matriz de protección social, de acceso a la educación, de permanencia en el sistema educativo también se incrementa, y una sociedad capaz de perseguir a todos los delitos y de proteger a los ciudadanos y a las ciudadanas en su vida cotidiana. Porque no podemos pensar en el largo plazo una sociedad con mejores niveles de seguridad si no incrementamos nuestro desarrollo económico y nuestra matriz de protección social. Son temas que van de la mano. Y nosotros tomamos nota como Izquierda Uruguaya, como Frente Amplio, que este tema de la seguridad pública es uno de los grandes temas, si no el principal, que angustia a nuestra sociedad. Y si nosotros tenemos como un principio constitutivo de nuestra visión política y de nuestra forma de diseñar e implementar políticas públicas la equidad, la igualdad, ni que hablar que la seguridad pública es un tema fundamental. ¿Por qué planteo esto? Porque es en los barrios donde se concentran los fenómenos de la pobreza y la exclusión, donde también se concentran los actos violentos, donde también se concentran los homicidios, donde también se concentran las situaciones de acoso, de abuso y de asaltos en la vía pública. Y también son familias, las que viven en estos barrios, que tienen menos posibilidades de cubrir de su bolsillo una cantidad de aspectos que hacen a la seguridad, como trasladarse en un vehículo, como colocar rejas, como tener mejores materiales en la construcción de su vivienda, como colocar una alarma, que es una parte de lo que la sociedad, digamos, las clases medias y medias altas están haciendo. Yo el día del comité, el 25 de agosto, lo inicié en un comité nuestro en Villa Española, hablando de este tema. ¿Y saben lo que me contaban las compañeras que estaban presentes en ese comité? Que han tenido que enseñarle a sus hijos a reaccionar en las balaceras, en los disparos que día a día están aconteciendo en esos barrios para ponerse abajo de la mesa.
Eso está viviendo nuestros compatriotas y en particular nuestras mujeres jefas de familia, que son las que están sosteniendo la vida cotidiana y están protegiendo a sus hijos en un gran desamparo en esos barrios. Entonces, la primer y más importante medida de seguridad que nosotros tenemos que llevar adelante en un gobierno frente amplista a partir del 2025 es recuperar la presencia territorial del Estado, con protección social, con cultura, con deporte, con llegada a la familia puerta a puerta, con ir a buscar a los que dejaron el sistema educativo. En esto de que nos vamos acostumbrando a noticias terribles, yo quedé muy impactado realmente cuando hace cosa de un mes 3 gurises adolescentes fueron ametrallados en un automóvil que luego fue quemado y esos cuerpos fueron calcinados. Gurises adolescentes, gurises que no habían cumplido los 18 años de edad. Entonces, vaya si tenemos que tener una revolución en nuestras políticas de adolescencia y juventud. Vaya si tenemos que hacer enormes esfuerzos por sostener las trayectorias educativas. Y vaya si tenemos que hacer los mayores esfuerzos para no ceder el territorio a la presencia de los grupos criminales que en órdenes de 40 y pico de grupos están presentes, reconocidos por el Ministerio del Interior en el área metropolitana de Montevideo. Porque hay formas de lo que se denomina técnicamente gobernanza criminal, que es que en estos barrios, estos grupos están operando sustituyendo las funciones de protección social, financiando los clubes de baby fútbol, organizando festivales, pagándole medicamentos a alguna familia que no los puede pagar, aportando canastas de materiales, porque a esos grupos no les sirve la presencia del Estado. Fue noticia en el semanario Búsqueda hace una semana que estos líderes narcos de los barrios están obligando a las mujeres víctimas de violencia doméstica a retirar las denuncias para entregar las tobilleras o para que les retiren la custodia policial, porque no quieren presencia en el barrio. Entonces, ese avance de la criminalidad organizada, ese avance del narcotráfico sobre los territorios, sobre los barrios populares, está teniendo costos enormes, no solamente en términos de la violencia que produce, de la proliferación de las armas de fuego y de los disparos que allí acontecen, sino también en una disputa de la presencia del Estado. Y nosotros ahí no podemos ceder un centímetro, ahí tenemos que estar junto con la gente que necesita protección. Y por eso hay un programa que Yamandú lo presentó, que se llama Más Barrio, que va a ser un gran esfuerzo centralizado del Estado, pero en cooperación con los gobiernos departamentales y municipales para retomar esa presencia. Y vaya si experiencias como la del SACU de Casaballe, un centro que combina salud, cultura y deporte, nos marcan el camino. Presencia que no es un Estado aterrizando con globos celestes y blancos como hicieron en Casaballe, que fue a puro proselitismo y servicios asistencialistas. No, tiene que ser una presencia con participación de la sociedad civil, con protagonismo de la gente, donde las propuestas estén alineadas con lo que la gente quiere, con lo que es su historia cultural, con lo que son sus preocupaciones y necesidades. Esto no lo puede hacer solo el Estado. El Estado gobernado por la izquierda tiene que ser un Estado donde haya amplios márgenes de participación popular. Ese es nuestro compromiso fundamental. Pero también, obviamente, y acá no le concedemos a nadie que el Frente Amplio es tibio con la delincuencia, tenemos varios programas de despliegue policial que tiene que volver a orientarse en un proceso que el compañero Bicho Bonomi y que también el compañero José Díaz en su momento lo tuvieron como un pilar estructurante, que es la profesionalización de la policía. La profesionalización en la formación, la profesionalización en la carrera funcional, basada en méritos, basada en estudio, basada en el mejoramiento del ejercicio de la función que cumplen los y las policías, y también basada en la aplicación de planes concretos basados en evidencia y que puedan ser evaluados, como lo es el PADO. El PADO fue implementado en el 2016 y entre el 2016 y el 2018 logró una reducción del 20% de los hurtos y las rapiñas. Esto ha quedado un poco en el olvido porque después vino la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, que tuvo dificultades y generó en ese momento, del 2018 y 2019, un incremento de distintos delitos. Pero tenemos
Tenemos que reapropiarnos de esa forma de conducción de la policía, de profesionalización de la policía y de despliegue orientado no en función de lo que algunos jerarcas policiales amigotes del poder quieren hacer, sino de lo que la gente necesita. Hoy la gente en los barrios nos está pidiendo que vuelva al PADO y nosotros tenemos que garantizarle esa presencia también en el entorno de los centros educativos. Porque hoy en los entornos de los centros educativos, en los barrios populares, hay balaceras, hay agresiones y los docentes, los estudiantes y las familias de los estudiantes no se sienten seguros. Fíjense en los niveles de inasistencia en la educación primaria que hemos alcanzado. Alcanzamos en este gobierno, que nos prometió los 5 mejores años de nuestra vida, un récord de inasistencia a la escuela pública. A la escuela valeriana, en estos años tuvimos el récord de inasistencia. Fíjense cómo no podemos realmente repetir, cómo vamos a tener un segundo piso de transformaciones que van a duplicar la inasistencia en las escuelas públicas. Por favor, necesitamos un cambio y lo necesitamos ya. Es urgente el cambio que necesita nuestro país. Pero también en lo que hace a la seguridad pública, nosotros necesitamos un cambio de orientación en la persecución de los delitos económicos, un cambio de la persecución en la corrupción en el Estado, un cambio en la persecución del lavado de activos, porque este gobierno que vino a ejercer la autoridad y a ser tan duro con la delincuencia, le abrió la puerta y generó determinados marcos normativos que han realizado o han promovido, si se quiere, que sea mucho más fácil lavar dinero en nuestro país. Prácticamente no hubo imputaciones por lavado de activos en este periodo. Y vaya si el narcotráfico ha campeado durante estos años. Pasan los contenedores, miles de kilos de droga. Los mismos contenedores que aquel Lacalle en el 2019 lo indignaban y decían que quería renuncias, que no le alcanzaba con la renuncia del director de aduana, que quería renuncia de ministro. Ahora han pasado 2 contenedores más grandes que aquel que pasó en el 2019 y no ha habido una sola explicación del Poder Ejecutivo. Entonces también en un gobierno del Frente Amplio tiene que haber un mayor control de fronteras, un mayor control del puerto y un sistema unificado que proponemos crear para la persecución de los delitos económicos y del crimen organizado, que es uno de los factores más complejos que nos estamos enfrentando. Y por último, como tercer componente de nuestras políticas de seguridad, la rehabilitación. Hemos incrementado 40% en este periodo la cantidad de personas privadas de libertad. Comenzó este periodo con algo menos de 11.000 personas en las cárceles, lo vamos a terminar con cómodamente arriba de 16.000 personas. Y claramente no somos una sociedad 40% más segura. Tenemos que cambiar el chip. Nosotros estamos en el top 10 de países con más cantidad de personas privadas de libertad por cantidad de habitantes. Nuestra tasa de prisionalización es de las más altas del mundo y sin embargo eso no nos hace un país más seguro. Y esto no quiere decir, para que nadie se confunda, que el Frente Amplio va a abrir las cárceles y van a poder salir los presos. Por supuesto que no, ese no es nuestro concepto. Pero tenemos que revisar nuestro derecho penal, tenemos que revisar nuestros procedimientos de justicia penal para que vayan a las cárceles los que tengan que ir, que son los que atentaron contra la vida de terceras personas, que son los que contrabandean armas, que son los que organizan el crimen organizado, y que dejemos de encerrar a mujeres por traficar 5 gramos de marihuana. Por favor, está explotando la cantidad de mujeres pobres, jefas de hogar, que están presas. Y eso tiene como consecuencia que sus hijos e hijas, niños y adolescentes estén yendo a un INAU que está absolutamente desbordado. Entonces, pensemos integralmente cuál es el modelo de seguridad que nosotros podemos ofrecerle a la sociedad uruguaya para garantizar la seguridad en el hoy, la protección en el hoy, pero también para gestionar un modelo sostenible. Es posible implementar medidas alternativas a la privación de libertad para mujeres y varones primarios que no han cometido delitos violentos, que no han atentado contra la vida de terceras personas, que no tienen armas de fuego, que solamente han traficado pequeñas cantidades de drogas. Debemos darle un tratamiento judicial, obligatorio, supervisado por la justicia, pero que tenga como principal objetivo su reinserción social. Si nosotros seguimos encerrando gente pobre, gente excluida, no vamos a ser un país más seguro. Y eso hay que sacárselo con peine fino. Y tendremos del Frente Amplio, los que estén en el gobierno y también nosotros que militamos en las bases, que hacer un trabajo de pedagogía social.
de pedagogía política, salir del punitivismo, del populismo punitivo, no es una cosa fácil, pero tenemos que reconocer que el sistema político uruguayo lo único que le ha ofrecido a nuestra sociedad cada vez que se ha incrementado la violencia es penas más duras y más cárceles para más personas, y eso no nos ha hecho una sociedad más segura. Entonces tenemos que tener una reforma importante del derecho penal, consultada con expertos, con buenos niveles de participación, y tenemos que generar una gobernanza, una conducción del sistema penitenciario donde esté mucho más presente el concepto de la rehabilitación, la educación, el trabajo y los programas específicos para distintos tipos de riesgo de reincidencia. O sea, necesitamos también ahí una fuerte profesionalización, y para eso proponemos la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para finalmente sacar a las cárceles de la órbita del Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior se especialice en la conducción de la policía, en la persecución del delito, y realmente recuperar y reformar nuestro sistema penitenciario que ya se nos ha ido de las manos. ¿Sí? Que ya se nos ha ido de las manos, y solamente una concepción progresista de la seguridad, respetuosa de los derechos humanos, pero también dura con los delitos que tiene que ser dura, puede recuperar. Compañeras, compañeros, espero que estos insumos para seguir militando estos 30 días, que van a ser 30 días hermosos, donde vamos a llenar la calle de la bandera de Otorgués, rojo, azul y blanco, porque somos del Frente y la gente está pidiendo un cambio, y el Frente Amplio es esa esperanza de cambio. Gracias, compañeras, vamos arriba. Hola. Muchísimas gracias, Diego. Muy claros todos los conceptos. Esperamos que podamos ganar en octubre para poder llevar adelante todas esas propuestas. Y ahora le damos, invitamos a María Inés, que anda por allá atrás, que nos venga a acompañar, así le pasamos la palabra. Un mensajito cortito, si quieren alguna bebida pueden comprar ahí. Hay también torta y bueno, ahí hay unas banderas también si quieren. Acá las compañeras tienen. Bueno, ¿ya? Yo llegué recién, apenas escuché al compañero, pero bueno, perdón, estamos en esta historia de recorrer en la medida de lo posible la máxima cantidad de lugares. Nos quedan 4 fines de semana, compañeros. Es poco tiempo y hay que arropar la campaña, hay que darle calor. Así que, ¿hay algún tema en especial que ustedes quieran tratar? Porque yo vengo a escucharlos también. Me interesa escucharlos. Educación es el corazón, está muy bien. Tenemos el gusto de pasar por acá tantas veces. Cuando vamos a nuestro trabajo conocemos un poco este barrio. Es un barrio encrucijada, ¿no? Para muchos y muchas. Así que imagino que si son de por acá cerca, hay muchas cosas que ya las tienen pensadas, que ya tienen una base educativa que nos permite ir subiendo los escalones de lo que se hace en nuestra sociedad. Y desde este frente las preocupaciones en educación son muchas. Son muchas porque tenemos una escuela pública muy vulnerada. El esfuerzo de nuestros docentes de la escuela es muy importante, es valioso, es sostenido, pero necesitamos una escuela más fuerte. Necesitamos una escuela con mayor cantidad de inversión. Necesitamos potenciar ese mecanismo interesante que fueron las maestras que concurrían a los domicilios. Y en una visita de una maestra comunitaria, la maestra no solo trabaja con el cuaderno del niño, conoce el entorno, valora el barrio, entiende cuáles son los resortes que habría que aceitar a la hora de generar una dinámica educativa poderosa, vigente. Ustedes saben que
en las casas de los que menos tienen, lo que menos tienen son libros. Pero aún así, no es solamente un tema de libros. Se ha deteriorado tanto en el nivel de gente con necesidades el tema educativo, tanto, que quizás lo de los libros sea un eslabón de la cadena. Nosotros creemos que la educación pública debe ser fortalecida, con docentes bien pagos, con un tiempo pedagógico extendido que le permita a la familia confiar en el sistema educativo en un tiempo largo para que pueda haber un tiempo de trabajo a nivel familiar. Yo no voy a plantear una contienda entre educación pública y educación privada. No es el momento y es un tema complejo que hay que estudiar y hay muchísima gente que sostiene también el sistema privado. Pero sí quiero decirles que desde el Frente Amplio tenemos que trabajar por una educación que políticamente no convierta el bien de la educación en un bien de consumo. Porque somos hijos de una educación pública, laica, obligatoria y gratuita. Claro que en el medio hemos tenido vicisitudes complejas, cargas de horario, cambio de la jornada laboral, las mujeres hemos salido al mercado, un poco en broma y un poco en serio. Yo siempre digo lo mismo en casi todos lados. Es una consigna que le saqué a las mujeres con Carolina en las internas, que decía: integramos la generación, porque ahora las mujeres dejamos de doblar las listas y las encabezamos. Y las encabezamos, no les digo que no, compañeros, pero seguimos doblando las listas. Entonces, el tiempo es el mismo. Y estamos repartidas y repartidos, y eso no nos pasa solo a las mujeres. Lo digo como guiñada, obviamente trabajo por la paridad, confío en ella y seguiré siempre trabajando en esa mirada por la paridad. Entonces digo, tenemos una jornada que demanda a la familia y que muchas veces solo encuentra en el sistema privado un lugar tranquilizador, de contención para intercambiar conocimientos y valores. Eso tenemos que fortalecerlo dentro de la educación pública. Tenemos que tener una educación pública donde vayan nuestros hijos y los hijos de nuestros amigos, que eso nos hará muy eficaces a la hora de defenderla. Porque muchas veces, y yo que aspiro a ocupar una banca en el Parlamento, dentro de lo que puede ser la opción de los diputados, es el lugar que me eligieron. Ojalá esté preparada y ojalá me entusiasme, porque tengo solamente curiosidad. Por ahora todavía no entré en la etapa de las ganas, todavía estoy en la etapa de la curiosidad, pero la voy manejando. Les decía, ¿cuántos de nuestros parlamentarios mandan sus hijos a la escuela pública? ¿No sería esa una señal que tendríamos que dar los frenteamplistas? ¿No sería eso lo que tendríamos que hacer? Digo, no es eso el todo, eso es una señal. Los invito a pensar esa señal, no a convertirla en una bandera digo, a pensar esas cosas, a pensar dónde nos hemos ido ubicando como sociedad. Nosotros, que si algo queremos es que la clase media crezca para el arriba y para el abajo, que arrincone a los que ahora llaman los Maya Oro y que rescate a ese mundo que tenemos donde el Estado no ha estado presente y donde de cada 5, y no digo 5 años de los mejores de mi vida, sino que de cada 5 niños que nacen, 1 nace por debajo del índice de pobreza. Y ustedes lo saben como yo, porque todos nosotros tenemos un desayuno, un mate, el mejor almuerzo, y los domingos en familia y con amigos. Este 1 no tendrá la alimentación que necesita, no tendrá las neuronas alimentadas como se necesita, por lo tanto, no tendrá la cabeza lúcida para tomar las decisiones que se debe, y no tendrá algo que todos nosotros tenemos y a veces ni nos damos cuenta lo poderosos que somos, la capacidad de decir que no. Cuando uno tiene la vida entreverada y su único objetivo cada día es lo mínimo de la alimentación,
el no entra dentro de las cartas que se juegan. Se juegan todas las cartas para lograr entrar. Y a veces hay que decir sí a una plata fácil, o lo hemos visto, que ha empezado a ganar en los barrios más pobres y que no solo se lleva a los niños y las niñas, también se lleva a las mujeres. Las mujeres que por un lado están solas en su casa y que consiguen de esa manera la posibilidad de un dinerito y ¿saben de qué otra cosa? De alguien que llegue a su casa. Porque tenemos hombres y mujeres, pero fundamentalmente mujeres adultas, solas. Vieron que ahora prende uno el noticiero y uno dice, ¿cómo están embromando a tanta gente? Te llaman por teléfono y te dicen, hola abuela, sacá los dólares de abajo del colchón. Y eso que más allá de que es un atrevimiento, pero una jugada osada, uno dice, ¿cómo cae la gente? ¿Qué nos está pasando? La gente cae porque la llama el nieto, cae porque cree, porque está sola o solo, y ese vínculo es un vínculo poderoso, tan poderoso que no lo piensa, tan poderoso que solo es el reflejo afectivo de acercarse a un otro porque lo llamó por teléfono, y entran en una cadena de mentiras que las empobrece, las doblega, y en realidad lo que estamos mostrando es que nos hemos empobrecido socialmente. Tenemos una vida más larga, pero muchas veces tenemos una vida más solos. Eso es algo que nosotros tenemos que mejorar. Miren, yo trabajo para la Amplia, ustedes ya lo saben, y no voy a hacer militancia de sector. Pero una de las cosas que nosotros trabajamos dentro de nuestro espacio político es el futuro. Y ustedes dirán, Valdía, futuro te queda menos que todo el pasado. Es cierto, y las canas son originales. Pero en realidad nosotros, como país, como fuerza política, ya vivimos en el futuro. A nosotros nos gusta mucho utilizar la consigna volver al futuro. Hay una película por ahí que además tiene una nueva versión que se viene en poco tiempo, pero no es que nos hayamos vuelto hollywoodenses. En realidad nos interesa destacar que como gobierno el Frente Amplio ya estuvo parado en el futuro, porque el plan Ceibal es el futuro. Lo instaló el Frente, lo hizo madurar, lo hizo crecer y está en todos nosotros. Ya estamos en ese futuro. Y quizás tuvimos la mala suerte de que se articularon otros gestos de futuro, porque díganme, la Operación Milagro ¿no fue un gesto de futuro? ¿No fue una posibilidad de operar a tantas personas y que hicieran un clic de recuperación en su calidad de vida de una manera? Miren que no me gusta usar la palabra milagros, me gustan los milagros laicos, son en los que me refugio, no en los otros, o por lo menos es en los que creo. Pero digo, entendamos lo que significó eso socialmente. Ese también fue un momento de futuro. La UTEC, por ejemplo, que se siembra a lo largo y a lo ancho de nuestro país, compartiendo conocimiento para jóvenes que no pueden llegar a Montevideo, en una movida que todavía hay que profundizar. No es un paso al futuro, son todos logros, son todos mojones que podemos decir que hicimos juntos desde el Frente Amplio. Por eso les digo que ya estuvimos en el futuro, el tema de ahora es recuperarlo. Ahora el futuro seguramente es diferente, tiene otras connotaciones, pero sí va a tener que tener la capacidad de volver a tomar un sistema de cuidados que nos permita que nuestras plazas no sean lo que es esta plaza todos los días. Miren que yo paso por acá y esto genera un microclima donde algunos vecinos amparan, otros vecinos se lamentan, pero aquí se vive en este espacio donde estamos hoy una realidad compleja. Muy compleja. Seguro que la saben ustedes. Mucho más que yo que paso en auto. A veces llego. Es más, tengo un viejo compañero que vive acá enfrente. Hoy está en mi casa comiendo un asadito, pero bueno, nos estamos repartiendo. A eso tenemos que llegar. A la recuperación de un Estado presente en un sistema de cuidados que permita
que cada uno de nosotros, los que todavía trabajamos y lo queremos seguir haciendo, podamos ir al trabajo tranquilos, sin el cuidado de nuestros mayores y a cargo nuestro, y sin el cuidado de los menores a cargo nuestro. Por eso hablaba de una jornada de compromiso educativo más extensa, fructífera, coherente. No quiero media hora de clase y el resto que sea pintemos y hagamos collage. Me encanta que hagamos collage, pero estamos en otra, ¿no? Tenemos que enfrentar un futuro donde el trabajo es un desafío, con inteligencia artificial mordiéndonos un poco los talones, por un lado, y por otro lado, con cierto grado de incertidumbres, donde no sabemos cómo va a ser el trabajo del futuro. Por eso es que tenemos que trabajar en este presente para lograr ese futuro. Por eso les decía, nos preocupa restablecer el sistema de cuidados para toda la familia, porque tenemos que elaborar recuperar un nuevo encuentro con el otro. Nos hemos vuelto una ciudad compleja, con situaciones de violencia crecientes, que les están costando la vida a muchos y muchas que no tienen otro camino o no saben tener otro camino que insertarse en la ilegalidad del narcomenudeo. No entendí si era a favor o en contra. Vamos a contar con que era a favor, exacto. Vamos a decidir que era a favor. Y en ese marco de ese encuentro con nuestra sociedad, tenemos que empezar a generar nuevas fraternidades. Montevideo se ha convertido en una ciudad donde la gente duerme en la calle y en los portales, sin techo y sin comida. Tampoco lo solucionamos con comida, porque muchas de esas personas ni siquiera ya comen. Es más complejo el problema, se ha ido entreverando. No hay una solución simple, no hay una solución única. Por eso los y las necesitamos a todos. A todos, llamando por teléfono a esos números que nos ayudan a decir, saquen este contenedor que tiene mugre, pero también veamos cómo podemos solucionar la situación de fulano que están o durmiendo en la calle o traficando en la esquina, capaz que en una esquina como esta. Y de eso sabrán ustedes seguramente mucho más que yo. En ese marco, entonces, nosotros sentimos que tenemos que recuperar para ese futuro en el que ya estuvimos, ese sistema de cuidados que se creó y que se desmanteló. El ir a la escuela para un niño que tiene algunas dificultades de aprendizaje, con una persona que lo acompañe y que esté en el aula durante todo su tiempo educativo, puede ser fundamental para él y para su familia, para la maestra, para la escuela, para todos los compañeros. Y no es eso algo que tengamos que soslayar. Yo siempre digo una frase de don León Felipe que se decía en mi casa en los tiempos de los discos. Había una versión de Paco Ibáñez que cantaba León Felipe. No me olvido esa voz ronca de Paco, anterior a la de Sabina, porque nos han venido los roncos de España, ¿no? Ahora Sabina parece que se alejó de la izquierda. No sé, yo igual lo perdoné y lo voy a ir a ver el año que viene porque viene a ser el último concierto y voy a ir a igual. Pero Paco Ibáñez cantaba a un León Felipe y hay una frase sencillita que decía, no hay salvación si no es con todos. Y la verdad, ese es nuestro compromiso. Ese es el compromiso que tenemos que asumir. Una salvación colectiva que involucre a toda esa gente que ha ido quedando colgada del sistema por un tema de educación, por un tema de formación, por un tema de trabajo, por el lugar donde vive y porque nosotros tenemos que conseguir llegar hasta la puerta de su casa. Y ahí contamos con ustedes. Yo estoy segura que en esta plaza casi todos vinimos con la convicción. Capaz que vinimos a decidir el toque final del voto y ojalá lo inclinen para mi lado. Pero bueno, si no es así, ya sabemos por qué estamos acá.
porque estos colores son importantes para nosotros, porque todo este esfuerzo que generan los comités ha sostenido durante todos estos años el fuego encendido de los militantes. Ahora estamos en un momento de puertas abiertas. Necesitamos abrir la puerta de nuestra casa y tender la mano hacia el vecino, de nuestro lugar de trabajo y conversar con un compañero, de nuestro viaje en el ómnibus y capaz que hacer una prosa, y si no con el taxista que todos le contamos nuestra vida, así que no debe ser tan difícil, o el taximetrista. Estamos en una etapa en la que necesitamos el último esfuerzo militante, el esfuerzo de hablar con el otro, con empatía y con argumentos. Miren, compañeros, yo estoy convencida de que el Frente tiene con qué defenderse, tiene de qué enorgullecerse, tiene dónde apoyarse a la hora de convencer. Y tenemos que dar ese pequeño paso porque sería muy valioso para todos nosotros. Una mayoría parlamentaria y una primera vuelta. Yo sé que estoy hablando de cosas dulces. Yo sé que estoy hablando de cosas dulces. Yo sé que estoy tocando el corazón de todos nosotros. Pero no quiero que lo pensemos ni como una utopía inalcanzable, ni tampoco que lo pensemos como algo que está distante. Son 4 semanas, compañeros. Solo 4 semanas. Miremos a nuestro alrededor, veamos quiénes están a nuestro alrededor y pensemos qué podemos hacer en ese momento y en este tiempo con el otro. Eso lo necesitamos. Por ellos, siempre por ellos, más que por nosotros. A nosotros nadie tiene que convencernos de nada. Nosotros estamos viviendo un momento complejo políticamente. Pienso que este último mes va a ser un mes muy duro. Van a empezar a aparecer cuquitos, cucos, quise decir, cucos, pequeños cucos y nada más. Entonces, en este mes vamos a tener problemas con cucos. Seamos lúcidos, inteligentes, asertivos a la hora de no dejarnos distraer y de poder argumentar ante cada uno de esos casos. Y si nos corren con el poncho de que la honestidad no es nuestra, bueno, entreguemos un lugar, entreguemos los fueros y vayamos ante la justicia. Esa es una manera de demostrar la honestidad y ya ese camino se está transitando. Hagamos de eso una señal, hagamos de eso una antorcha, pero seguramente vamos a tener en este mes algunas dificultades más. Miren que no es que estoy haciendo futurología, está estudiadito eso. ¿Ah? Entonces, ¿qué necesitamos de ustedes? Inteligencia, lucidez, militancia, garra. Todo eso estoy segura que hay en esta plaza. Eso también significará hablar con los más jóvenes, arrimarlos a nuestro futuro, sentirlos protagonistas, trabajar en redes. Capaz que los que estamos acá no somos tanto de las redes, pero no las despreciemos. Tienen un valor valioso, un valor poderoso. Es valioso ese tiempo, el tiempo de las redes. Y por otro lado, hay algunas cosas que nos han ido pasando que tenemos que convertir en oportunidades. Yo les decía recién, esto de la honestidad me parece que se presenta como una oportunidad. Por otro lado, esta semana tuvimos el nombre y el apellido y las circunstancias que identificaban unos restos que se encontraron en un batallón. La verdad, conozco a Sabina Arigón, porque Montevideo es una aldea. La conocí jovencita, cuando se casó con Javier Miranda, nuestro expresidente del Frente Amplio. Y me puse a pensar,
¿Vieron que nosotros decimos la tierra habló? Yo lo digo con un enorme respeto porque estamos tocando cosas tan dolorosas, tan salvajes, que capaz que no da para hablarlo en una esquina. Pero me voy a tomar ese pequeño atrevimiento, porque les cuento lo que me pasó. Creo que por primera vez en la historia, desde que se terminó la dictadura, tenemos un joven que acaba de recuperar a sus 2 abuelos que fueron mártires enterrados bajo losas de cal y muertos en tortura. Nunca nos había pasado. Y todavía no conseguimos todo lo que tenemos que conseguir, porque todavía no nos han dicho dónde están. Entonces, compañeros, estamos en un momento poderoso. De esos lugares es que tenemos que sacar el valor, la inteligencia, la perseverancia para dar batalla a estas 4 semanas que nos quedan. En el trabajo, donde estemos, entre amigos, en el asado, con las personas que trabajan con nosotros y a veces para nosotros. Y ahí es donde tenemos que dar el ejemplo. Esta malla de nuestra sociedad construida, sostenida por todos nosotros, a fuerza de una clase media que corría a los 2 extremos para los lugares y nos hacía más igualitarios. Porque los que se sentaron una vez y fueron compañeros en los bancos de una escuela, aprenden a sentirse y respetarse iguales. Perdón, don José Pedro, que lo remedee de esta manera un poquito bastarda. Pero es así, eso es lo que somos y lo que queremos seguir siendo. Por eso entonces nos importa que en estas 4 semanas ustedes sean los que corren la voz. Ustedes sean los mensajeros de este futuro que queremos recuperar, en el que ya estuvimos. Yo les cité 3 ejemplos, pero estoy segura que ustedes tienen otros ejemplos. ¿Perdón? Antel. Yo no hablo de Antel porque vieron que me parece que me carolineo de más. Y trato de juntar gente de otros sectores. Pero sí, lo de Antel. Vieron que ahora vinieron a hacer un data center en Pando. ¿Cuándo iban a venir a hacer un data center en Pando si no teníamos la Antel y la fibra óptica que tenemos? ¿Cuándo? A Pando iba a venir Google, perdóname. Avisale a Google que existe el Uruguay. Buah, gracias, compañera. Usted me dio el pie, yo lo aproveché. Tenemos ese futuro conquistado en muchas cosas. En ese marco, entonces, es que les pido. Yo sé que les pido más. Y miren que yo creo que a los comités no hay que pedirles nada, hay que agradecerles. Pero bueno, estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo. Así que les pido que sean los mensajeros en estas 4 semanas. Que no aflojen, que no van a aflojar, pero que sean inteligentes a la hora de convocar, de hablar con ese afuera del Frente Amplio, al que quizás tengamos que recuperar o al que quizás tengamos que ir por primera vez. Hablemos con los más jóvenes, que están descreídos y muy aceitaditos en algunas militancias, pero muy fríos en otras, y los necesitamos adentro. Hablemos con los mayores, que dicen, no, yo ya nada, adentro. Usted va y vota, y además de votar, vota inteligentemente. Usemos la inteligencia, no solo la de la amplia mente, sino la emocional. Usemos la inteligencia emocional. Son 4 fines de semana, compañeros, para que podamos reunirnos, hacer un baile en la calle, recordar a Tabaré cuando nos decía, festejen, uruguayos, festejen hasta la victoria. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Marinés. Tengo listas. Tengo listas. Bueno, Álvaro creo que andaba por ahí, sí. Antes que venga Álvaro, recordarles a los que recién vinieron que esta actividad es organizada por 3 comités, Comité Compañeros, el Comité Ibero y el Comité 19 de Junio,
que se reúne los jueves a las 19 horas, así que cualquier compañero o compañera que se quiera acercar será bienvenido. Ya estamos en la recta final, como decía María Inés, así que necesitamos la ayuda de todos y todas. Las compañeras acá están vendiendo Coca-Cola, alfajores, jugos, la que se quiera acercar, y también hay banderas, si alguno quiere banderas. Álvaro, no sé si ya estás pronto. Álvaro García nos va a contar un poco, Álvaro, el tema del programa de nuestro querido Frente Amplio. Y bueno, Álvaro, lo que tú quieras. Muchas gracias, muchas gracias. Qué difícil hablar después de una hija de un escritor. Déjeme que le diga que usted tiene muy buena letra. Gracias. Y aplaudida y premiada. Y este hombre fue ministro, así que sabe de la cosa. Cuando presenté un primer muy humilde libro de... Vamos, antes de arrancar hacemos una anécdota porque estamos... Cuando presenté hace muchos años, año 2000, un muy humilde libro de retiradas de murga, pretendiendo que fuera poesía, que creo que lo es, lo llevé al programa Caleidoscopio de María Inés Ovaldía y le di una de las primicias más lindas que se pueden dar en la vida, porque me había enterado hacía un rato que iba a ser padre, por segunda vez. Así que se lo tiré al aire. No hace 40 años, compañera. ¿Qué deja para mí? No, hace 24. Y ya casi es economista, mirá vos. Y eso que no lo incliné para nada, ¿eh? No, de veras. Yo soy contadora, además. Viste que contador y economista es como Rampla Cerro, más o menos. Por eso cada vez que me dicen economista corrijo. Pero los quiero mucho. Son imprescindibles. Bueno, compañeros, compañeras. Un gusto estar acá. Jornadas que de aquí a 4 semanas van a ser de esta manera. Capaz que arranco contándoles un poquito porque es importante saber y a veces tenemos y hemos hecho nuestras miradas y nuestras autocríticas y la necesidad de salir al país y decirles que esta semana pasada, el miércoles y el jueves, estuvimos en Rivera y en Tacuarembó tratando de hacer bastante prensa, de estar en las radios más escuchadas, que es uno de los medios principales a nivel del interior, tratando de hablar con los compañeros y las compañeras, tratando de construir organización para el frente y tratando de acompañar a la fórmula también. Entonces el jueves a las 5:30 de la tarde estuvo nuestra fórmula en el Club Democrático de Tacuarembó y estuvimos también allí acompañándolos. Decirles que la semana que viene estaremos yendo el martes a Rocha, varias ciudades de Rocha. Vamos a estar yendo, tenemos gente de Paysandú acá, vamos a estar yendo a Flores, vamos a estar yendo a Río Negro, a Paysandú, cerramos en Soriano el viernes. El domingo nos vamos a Melo, a Cerro Largo, hay una gran jornada. ¿Cómo andás? Hay una gran jornada el domingo de tarde en un parque abierto en Melo con todos los candidatos y las candidatas a diputadas por el Frente de Cerro Largo. Vamos a estar haciendo prensa el lunes de mañana. Estuvimos ya también en el litoral, estuvimos en Bella Unión, estuvimos en Salto y estamos viendo en todos lados cómo el Frente construye y va acumulando hacia este 27 de octubre próximo. Y es necesario estar todo el tiempo de aquí al 27 de octubre trabajando en ese sentido. Frente Amplio que tuvimos hace 5 años nuestra derrota electoral por una cantidad relativamente pequeña de votos. Yo me quedo con el empuje que hubo en el mes de noviembre, ¿no? Y la escuchaba a María Inés recién y decía, bueno, y si tenemos ese empuje en este mes que falta y no en noviembre, ¿qué pasa? Si tenemos ese empuje que tuvimos cuando el espanto nos vino y salimos, y no la estructura central del Frente, sino
La otra gente del frente que la vio que se venía y dijo, bueno, salgamos, y se armaron aquellos colectivos. Y bueno, y si lo armamos ahora y salimos ahora, ¿qué pasa el 27 de octubre? Ganamos en primera vuelta. Ganamos en primera vuelta, dice la compañera. Y bueno, y vamos a tener que alentar esa idea, como decía aquella vieja canción. Vamos a tener que alentar esa idea. Y si no se llega, ahora, si no se llega a dar, la pelearemos en la segunda vuelta, como no cabe otra. Pero estamos, a ver, yo quería hacer el interior, me preguntaba la compañera acá, el interior es permanente la lucha, no debe ser solo de los años electorales. Los años que me tocó estar en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el último gobierno del Frente, hice unos cuantos kilómetros y recorrimos mucho. Hay que recorrer y recorrer más. Hay que conocer cada ciudad, cada pueblo. Acá a veces, francamente, yo soy montevideano y no me puedo quitar ese hecho porque nací acá. Pero muchas veces desde Montevideo se desconoce mucho la realidad del interior, se simplifica mucho. Yo creo que definitivamente tenemos que, en esta idea de unir que tenemos en el frente y tenemos en esta campaña, en esta idea de unir, tenemos que eliminar definitivamente esa dicotomía Montevideo-interior. El interior no es una cosa sola, el Uruguay es muy diverso y hay muchos interiores distintos. Y si no empezamos a reconocer eso, que creo que lo reconocemos porque hemos hecho un trabajo fuerte, pero es permanente, va a ser difícil cambiar algunas realidades. Así que reconocer algunas lógicas políticas, que hemos dado algunos pasos históricos, como es el tercer nivel de gobierno, que nos quedamos en nuestro último gobierno y en ni hablar, en seguir dándole vuelta de tuerca a que la participación ciudadana esté cada vez más presente en esos niveles de gobierno más locales como son los municipios y tener una mirada colectiva y no caudillista del alcalde o la alcaldesa. Son herramientas imprescindibles y quien lo tenía muy claro esto era Tabaré Vázquez. Lo tenía muy claro porque fue el principal impulsor de este concepto de descentralización. Ahora, nosotros, decía, tuvimos una elección nacional en la que perdimos, tuvimos nuestro duelo, un duelo que hicimos, ese duelo se transformó en autocrítica y estuvimos un año y pico discutiendo y haciéndonos la autocrítica, elaboramos un documento, la laudamos en un congreso y seguimos haciendo autocrítica porque somos frente amplistas. Y seguiremos, y está muy bien. Y esto a veces es como cuando se arma un picado y no hay juez, entonces eligen al juez de uno de los lados y termina siendo mucho más duro con su propio cuadro que con el cuadro contrario. Y eso nos pasa a los frente amplistas y nos pasa a las frente amplistas. Y a veces nos da un poquito de bronca, pero decimos, bueno, está bien, no perdamos eso. No perdamos esa mirada crítica. Hicimos la autocrítica. Tuvimos unas elecciones del Frente en diciembre del 21 que fueron un punto de inflexión realmente. El Frente encaró, el Frente transformó esa mirada autocrítica en acciones y salimos a todo el país. Se dieron varias vueltas con el Frente Te Escucha. ¿Se acuerdan que se salía y no se hablaba en esas reuniones? Simplemente se iba a escuchar. Había 4 preguntas, la última de las cuales era ¿por qué cree usted que el Frente Amplio perdió las elecciones? Y créanme que en algunas reuniones escuchamos algunas razones que nos hubiera gustado contestar. Y a veces pensamos, menos mal que nos tomamos la regla de no contestar. Pero aprendimos y aprendimos mucho en esas vueltas del Frente Te Escucha. Hubo una gira nacional del Frente por el Agro y la Sequía, muy importante a nivel de productores, sobre todo y de gremiales. Hubo una vuelta nacional del diálogo por Uruguay. Y nosotros con Ricardo Ehrlich y la Comisión Nacional de Programa, que anda Diego por ahí. Bueno, ya había hablado. Que anda Diego por ahí, que fue un puntal también en esa comisión, como tantos compañeros y compañeras. Recorrimos el país también con todo lo que fue y terminó siendo
una propuesta de base programática que creo que realmente es muy buena. Y lo digo con total tranquilidad porque la elaboración de esas bases programáticas, ya que anda algún distraído o distraída por ahí que no las conoce todavía y se dedica a contar páginas en lugar de a mirar contenidos, esas bases programáticas fueron elaboradas por miles de personas. Y no estoy exagerando en absoluto lo que estoy diciendo. El proceso de creación de bases programáticas. Me encanta porque Carolina sube, Yamandú suben a los estrados muchas veces con las bases programáticas. Y hay unos stickers amarillitos que sobresalen ahí. Eso quiere decir que se la estudian, y realmente se la estudian porque nos han demostrado muchas veces de que la conocen. Esas bases programáticas que algunos distraídos, distraídas no conocen, son unas bases programáticas con una mirada de futuro del Uruguay y con una concepción de que el Uruguay necesita un nuevo ciclo de políticas progresistas, no solamente 5 años, sino un nuevo ciclo. Nosotros tenemos que encarar esto de esta manera. El Frente así lo vio y dijo, hay cosas que no se cambian solo en 5 años. Hay que empezar el primer día, ¿no? Cuando nosotros pensamos en futuro no es que estamos pateando la pelota para adelante. Cuando pensamos en futuro es decir, bueno, ¿para dónde ponemos el barco? ¿Para dónde ponemos el rumbo del barco? Y el barco arranca hoy. Ese es el concepto que tienen nuestras bases programáticas. El Frente ha hecho, como decía, la autocrítica, ha aprendido, ha salido. Y ahora tenemos que recoger los frutos. Tenemos que demostrar primero que aprendimos de esa autocrítica y tenemos que, en esta suerte de recta final que tenemos hasta el 27 de octubre, estamos dando la vueltita en el codo y yo creo que ya estamos viendo la meta ahí, tenemos que echar el resto. Y echar el resto implica un poco lo que decía Marinés, lo que estamos diciendo todos, lo que seguramente piensan ustedes, pero no solamente lo piensan, sino seguramente lo hacen todos los días con vecinos y vecinas en las cuales tenemos que presentarles argumentos. ¿Qué sucedió estos 5 años en el Uruguay? Bueno, estaríamos hasta pasado mañana si hiciéramos un raconto de las perlas que forman este largo collar de escándalos que tuvimos en este gobierno y que sistemáticamente se intenta taparlas, ocultarlas, muchas veces con un nuevo escándalo. Este gobierno dijo que estaba preparado. Y acá vamos a manejar la memoria, que a veces es una cualidad medio flaca que tenemos y que nos falla, pero tenemos que tener memoria, no podemos perder la memoria. Acá en el 2019 se dijeron muchas cosas. Una, que estaban preparados. Yo recuerdo claramente que pasaron 3 y 4 meses de gobierno y nuestros compañeros que estaban en las empresas públicas seguían aguantando el mostrador. Fue increíble. Mire que hablaron de las empresas públicas, ¿eh? No van a seguir pagando el despilfarro del Estado, de un déficit que estaba en 4,3. Y del déficit vamos a hablar ahora inmediatamente. Sin embargo, no nombraban a sus directores. Y cuando lo hicieron, increíblemente, muchos ya estaban despedidos cuando terminaron de completar los directorios. Por ejemplo, el presidente de Antel. Yo no sé si recuerdan que hubo un presidente de Antel que lo nombraron y lo sacaron a los 15 días al mes. Por hacer una cosa que tenía que hacer. Presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, que se ve que entró confundido, no le gustaba mucho el sueldo, quería llevar a la señora, a la secretaria a trabajar allí. Una modalidad de que créanme que la hicieron toda la vida, ¿no? La hicieron toda la vida. Porque yo fui presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo y entré en el 2005 y sé cómo se manejaba eso con anterioridad. Esta gente dijo muchas cosas, aplicó una demagogia tremenda en el año 2019, entre otras, por ejemplo, poner el grito en el cielo, y créanme que me hubiera gustado que hubiéramos dejado un déficit fiscal más bajo. Pero dijeron que el déficit fiscal de 4,3 que recibían, estaban todas las alertas prendidas, estaban las luces rojas, y era un despilfarro, y que no podía seguir el despilfarro de los dineros públicos.
Hoy en día, en esta suerte de película, estamos viviendo una especie de serie, estamos en la etapa de las series ahora, ¿no? Antes eran las novelas, ahora son las series. Y en esta serie que tiene varios capítulos del gobierno, nos están generando, quieren generar, una realidad virtual, una realidad que no existe. Parece que se pusieran todos los lentes esos de realidad virtual y vivieran en un país que no ve para afuera, que no sale a la calle, que no ve la gente que está en situación de calle, que no ve el crecimiento de la pobreza, que no ve el crecimiento de la desigualdad en el Uruguay. Entonces, en esa realidad virtual inventan cosas. Y ese déficit, que era un despilfarro, que estaban las luces rojas prendidas, hoy nos lo cuentan en ese país de maravillas que quieren pintar, con que pusieron en orden las finanzas públicas. Y lo dicen con estas palabras: pusimos en orden las finanzas públicas. Tienen un déficit de 4,4 que es superior al 4,3 que recibieron. Pero además no termina acá, porque la deuda, que es la consecuencia de lo que han gastado, aumentó 10 puntos del producto en Uruguay. Hoy los uruguayos y las uruguayas estamos 10 puntos del Producto Bruto Interno, que son unos 5.000 millones de dólares, más endeudados de lo que estábamos en el año 2019. En esta puesta en orden de las finanzas públicas. Así que si encuentran algún vecino, alguna vecina que le dice: no, pero mire que pararon el despilfarro, porque esto era un relajo, hay que decirle: mire, está muy confundido, vecino, no es así, no crea, sáquese los lentes de realidad virtual y vea la realidad. Otra cosa que nos dicen, y la deben haber visto: el salario rinde más que en el año 2019. El candidato Delgado, de apellido, el candidato Delgado, repite esta frase de manera permanente. Y además tienen una imagen que se ve que se la dio la agencia de marketing, que se está del segundo piso. Con el tema de los salarios, la verdad que es una cosa tan gritante que a veces dan ganas pero doloroso. Con este tema de los salarios, más que el segundo piso, en realidad bajamos al sótano y recién estamos volviendo a la planta baja. Porque la realidad real es que cuando dicen el salario rinde más que 2019, se refieren a algunos sectores en los cuales la curva estuvo así, de caída de salario durante todos estos años, y recién está volviendo al lugar de 2019. Así que ese segundo piso es recién una vuelta a la planta baja, y lo festejan, Hace poco salió un estudio, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, de Andrea Vigorito, de Mauricio de Rosa, reconocidos técnicos, compañeros de toda la vida, técnicos en los cuales nos basamos, porque yo estoy convencido que la política es una mejor política cuando está basada en la técnica y está basada en evidencia y no son cosas contradictorias. Compañeros que hicieron un cálculo y nos dicen que la pérdida salarial de los bolsillos de los trabajadores formales y también de los informales, de los y las, ha sido en estos 4 años de 7.500 millones de dólares. Estos son 14 puntos del Producto Bruto del Uruguay. Si esto no es ponerle la mano en el bolsillo a los uruguayos y las uruguayas, yo no sé lo que es. Y el presidente de la República en 2019 decía: no le vamos a poner la mano en el bolsillo a los uruguayos y a las uruguayas. Seguramente estaba pensando en los bolsillos que tienen adelante los ciclistas que se ponen la manzana y el Maya Oro sobre todo. Porque esa es la concepción de país que tiene esta coalición conservadora. Que me gusta decirle coalición conservadora porque es lo que es. Porque multicolor es demasiado lindo para describirla. Nosotros tenemos un país que tiene 2 propuestas. Una que es la de todos los partidos, menos el Frente Amplio, todos contra el Frente, que implica además el liderazgo del herrerismo,
como ha sido durante todo este tiempo, que es la fuerza política más conservadora de la historia del Uruguay. Conocida es la frase del doctor Luis Alberto Herrera, cuando, despotricando contra el primer vallismo del siglo, que fue un vallismo progresista, y que hay que decirlo así de esta manera, y ahí veo a los compañeros de la 9 que están levantando la mano. Herrera decía, bueno, pero si seguimos así, hasta el hijo de un zapatero va a ser doctor. Y sí, claro que sí. Por eso es lo que luchamos. Entonces, en este país que tiene dos modelos y que tiene del otro lado, y nos tiene a nosotros y a nosotras, Frente Amplio, con una mirada progresista del país, la gran diferencia es que si queremos un país para unos pocos y que los otros se arreglen como puedan, o si nos esforzamos un poquito más, intentamos hacer justicia social, y consideramos como debe ser que toda la gente debe estar arriba del barco. Toda la gente, con toda su diversidad, con todas sus realidades, en el lugar del territorio que esté, en el lugar de la sociedad que esté, pero todo el mundo, todos y todas quienes habitamos este país, tenemos derecho a tener una vida mejor, una vida más digna. Esa es la mirada que tenemos desde el Frente Amplio. Y si nos acusan por eso, ¿qué nos acusan? Nos vamos a sentir muy orgullosos de esa situación. Entonces, estamos en la recta final, tenemos aire todavía para estos últimos 100 metros, venimos con mucha fuerza, venimos mirando la meta, concentrados, concentradas, enfocados, y tenemos que aprovechar cada minuto hasta el próximo 27 de octubre. Estar muy atentos el mismo día de la elección, trabajar fuerte, trabajar lindo y hacerlo siempre con alegría, ¿no? Porque estamos luchando por una causa justa. No estamos luchando para nada para nosotros, estamos luchando porque el Uruguay se merece tener algo mejor que esto que tenemos ahora. Entonces, compañeros, compañeras, les agradezco nuevamente la posibilidad de poder dirigir estas palabras, a la coordinadora, que hace todo el esfuerzo de montar esto. Y sigamos con fuerza, sigamos con ganas. Y me robó el final, María Inés. Pero lo van a decir ustedes. El 27 de octubre próximo, como nos decía Tabaré, ¿qué vamos a decir? Que la victoria es de ustedes. Muchas gracias.